A todos, muchas gracias por su asistencia. Cuando quieras empieza. Y como es una hora complicada, vamos a hacerlo entretenido, breve y que sea muy instructivo para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de terapia biológica regenerativa con microinjertos cutáneos. Lo primero, recordar que la medicina regenerativa, la terapia regenerativa, lleva muy poco tiempo dentro del campo médico. Fue con la primera transfusión sanguínea en el siglo XIX cuando se empezó a hacer esta terapia regenerativa. El trasplante de médula ósea le siguió en el 57, el primer trasplante de piel en el 84 y se empezó a hablar de embriología celular tan solo en el 98. Por lo tanto, si vamos a buscar publicaciones, encontramos muy pocas, aunque están creciendo exponencialmente. Bien es cierto que la terapia regenerativa también depende de muchos factores, por ejemplo, la edad. Como podemos ver, en un recién nacido, el número de células madre porcentuales en médula ósea es mucho mayor que en un adulto de 50 años. De 1 a 10.000 pasamos de 1 a 400.000. Por lo tanto, uno de los factores a tener en cuenta para terapia regenerativa también es la edad del paciente. Todo empieza ante una injuria, una herida, en la que se desencadena todo el sistema de granulación, de coagulación, todo lo que es la reparación. Esa remodelación celular es mediada por los fibroblastos si hablamos de reparación, o si nos acercamos a una regeneración, entendiendo regeneración como sustituir al órgano dañado o a parte del tejido dañado en función y en estructura, se encargan las células vasculoestromales o células madre. Entonces tenemos que tener muy claro lo que es reparar, que se encargan los fibroblastos, originando una cicatriz, de lo que es regenerar. Son las células las que van a regenerar tejido gracias a unos factores de crecimiento que luego estudiaremos para poder ver cómo esas dos mezclas junto con una matriz es lo que conforman la pirámide regenerativa. Si digo alguna cosita que no entendéis, me cortáis y me lo podéis decir. Bien, ¿de dónde podemos extraer ese microinjerto que contiene células que nos van a servir para regenerar? Pues de todos los sistemas. Ahora, tenemos que saber que los más superficiales, como la grasa, el bulbo piloso, la papila dérmica, la pulpa dentaria, son muy ricos en células madre y además de muy fácil acceso. Ahí tenemos un dibujo en el que se nos dice la cantidad y la riqueza y los tipos de células madre que hay tanto en la dermis, como en la epidermis, como en el bulbo piloso. Es muy accesible y podemos, de una manera muy sencilla, contar con este banco de células que nos van a ayudar a hacer esta denominada terapia basada en células madre o regenerativa. Los factores tisulares, junto con la injuria que se produce, estimula lo que llamamos la célula progenitora. Ella libera factores solubles llamados citoquinas y los resultados de toda esta reacción química son la proliferación celular, la citoprotección de las células del medio, la migración celular de las células que hacen falta para reparar o regenerar, la creación de nuevos vasos o angiogénesis, y por contra disminuye la fibrosis, que no nos conviene para nada, la muerte celular o apoptosis, una inflamación exagerada que alargaría el proceso de reparación y una inmunosupresión. Todo esto lo disminuyen estos factores llamados también de crecimiento citoquinas. Kaplan, americano, autor destacado en lo que es el mundo de la terapia regenerativa, demostró ya en el 2011 que hay unas células llamadas pericitos que están abrazando a los vasos de los tejidos
esos vasos que conforman esa red estromal vascular de la que nos estamos sirviendo, y ante una injuria se convierten en células mesenquimales. Una vez que han hecho su función, a ver dónde está la lucecita, perdón. Una vez que han hecho su función, vuelven a su estado de reposo, abrazando de nuevo al vaso y convirtiéndose en pericitos. Ahí los tenemos. Estas células, que hasta hace bien poco no sabíamos para qué servían ni qué hacían ahí, ya hay diversos trabajos que demuestran su gran versatilidad ante una injuria y que están ahí esperando a que se produzca la injuria para hacer todo esto. Primero, convertirse en células mesenquimales, para inmunomodular y para hacer una acción trófica, como hemos explicado, antiapoptótica, angiogenética, mitótica. Bien, ¿y cómo trabaja una célula madre? Hasta el 2004 creíamos que todo el trabajo recaía en esa célula madre en la que podíamos confiar para hacer su labor regenerativa. Es decir, solo ella sería capaz de crear un nuevo tejido igual al que tiene que reparar en función y en estructura. Pero desde el 2014 se sabe que no solo es la célula madre, sino también la secreción de todos esos factores que la célula mesenquimal ofrece. Ese nuevo tejido sano de origen propio, gracias a su efecto antiinflamatorio, inmunodolor y evanescente. Bien, ¿y qué regenera? Pues regenera es un sistema simple de obtener microinjertos a partir de pequeñas cantidades del tejido que queramos seleccionar. Tanto tejido blando como duro, tanto cartílago como hueso, tanto piel como grasa. Todo se procesa mecánicamente, se filtra y en menos de 10 minutos está listo para utilizar. Os vamos a mostrar un vídeo en el que podemos ver qué es lo que ocurre dentro de este kit. Rigenera, il metodo più rapido ed efficace per l'utilizzo clinico di cellule staminali. Nella prima fase del ciclo preleviamo un frammento di tessuto dal paziente, secondo i principi base dell'omologia tissutale. Puede ser cualquier tejido. Lo inseriamo nel dispositivo Rigeneracons, posizionandolo sulla griglia, non sull'elica. Aggiungiamo quindi con una siringa 1 ml di soluzione fisiologica sterile. Añadimos suero fisiológico para que la disgregación mecánica sea efectiva. E lo inseriamo nella slitta del dispositivo Rigenera. Lo introducimos en la máquina, que es un rotor que gira 80 vueltas por minuto. Attiviamo il dispositivo medico e attendiamo che si concluda il ciclo di lavorazione della durata di 1 minuto circa. En el momento actual el protocolo para pelo es de 2 dal minutos. dispositivo Rigenera attraverso le migliaia di lame a cuspide. Avviene quindi la selezione morfologica delle cellule. Le cellule staminali precipiteranno al di sotto. Y no solo disgrega el tejido, sino que se está filtrando por esos hexágonos que tienen la capacidad de filtrar células inferiores a 70 micras. Después de los 2 minutos, el ciclo está acabado y la solución está lista para inyectar. Rimuoviamo la copertura e procediamo al recupero della sospensione cellulare ottenuta mediante l'uso di una siringa privata dell'acqua. Es obvio que se tiene que hacer todo en condiciones de esterilidad. Obtenemos ese 1.2 de suero fisiológico, que es la suspensión celular que estamos obteniendo después de la disgregación del tejido. Rigeneracons può essere impiegato più volte all'interno della stessa seduta e deve essere smaltito a procedura ultimata. Bien, y la viabilidad que tienen estas células, comprobada por citometría, es del 92% durante la primera media hora. Es decir, tenemos media hora para inyectar eso que acabamos de procesar.
Y ahora vamos a hablar de la teoría del microinjerto. Esta teoría en la que se demuestra que si tenemos que hacer un injerto total, por ejemplo, de piel, de 1 centímetro de cuadrado, necesitamos aproximadamente 1 centímetro cuadrado del mismo tejido para poderlo trasplantar como injerto propio a la zona dañada. Bien, pues con el microinjerto conseguimos abarcar una superficie superior en 20 veces. Es decir, con 1 centímetro cuadrado de tejido sano podemos hacer terapia regenerativa de 20 centímetros de tejido dañado. ¿Por qué? Porque tenemos esa suspensión celular que puede abarcar y hacer toda la acción que queremos del tejido nuevo. Esto es gracias a esas células jóvenes que hemos obtenido con esa disgregación, siendo ricas en pericitos, células endoteliales y células mesenquimales. Y como sabemos, para que se produzca la terapia regenerativa, tenemos que tener el soporte vascular, gracias a las células mesenquimales, pericitos y endoteliales, y unas células diferenciadas llamadas células madre. Lo importante en un injerto no es el número de células que se transfieren, sino la capacidad que tienen estas en cuanto a eficiencia, potencialidad y diferenciación. De aquí que es obvio que lo más lógico y natural es utilizar microinjertos del mismo tejido para tratar el mismo tejido. Si vamos a tratar piel o pelo, ¿por qué no coger piel o pelo del mismo donante? Si vamos a tratar otro tipo, como cartílago, como hueso, no hace falta cambiar el tejido. Con este procedimiento podemos sacar las células progenitoras del mismo tejido para que no se tengan que diferenciar. Bien, hablábamos de la viabilidad y de la composición de esa suspensión celular. Pues como os decía, por citrometría de flujo se ha tipificado y cuantificado esas células y está publicado. No os quiero entretener con multitud de análisis de anatomía patológica y químicos que se han hecho sobre el contenido y la composición de esa suspensión celular en la que hay desde tejido conectivo, que se queda normalmente arriba, células de tejido conectivo, fibroblastos, hay células mononucleares, células musculares, células de todo tipo, glandulares, etc., y sobre todo epiteliales. Es decir, no es una selección solamente por tamaño, no es tipificable la selección y el filtrado. Hay todo tipo de células y cada una de ellas nos va a ayudar con su función. Como hemos dicho, el kit es el secreto de todo. Es una disgregación mecánica, como hemos visto, de una hélice que se desliza a 80 vueltas por minuto sobre un filtro que son 100 orificios hexagonales que dejan pasar células entre 50 y 70 micras. Bien, y estos son los tejidos que normalmente podemos acceder fácilmente y las patologías que por ahora podemos tratar con protocolos más o menos contrastados y eficaces, unos más desarrollados que otros. Por ejemplo, el protocolo de alopecia androgenética a partir de la piel y del pelo está mucho más comprobado que el del vitíligo, que está en este momento en desarrollo, o el de hueso, las tendinitis, etc. Como veis, a partir del cartílago, condropatías, a partir del hueso, osteonecrosis, etc. Bien, esta es la diapositiva que tenemos para decir que no hace falta, aunque sean de la misma capa embrionaria, una diferenciación, ya que podemos acceder al mismo tejido del que queremos provocar la regeneración. Aquí tenemos la estructura de lo que es un folículo piloso, la dermis, su glándula sebácea y la fotografía en real. Aquí tenemos ese universo que tenemos tan próximo y tan cercano y que habíamos despreciado hasta ahora en terapia regenerativa, como es la epidermis, la dermis y todo lo que contiene esa riqueza en vasos, en músculos, en grasa, en fibroblastos, en células germinales de todo tipo, porque la piel se regenera cada 21 días y eso necesita un aporte tanto de vascularización como de células progenitoras importante.
Parece ser que la explicación de la eficacia en la alopecia androgenética se debe a la efectividad que tiene Regenera modulando la expresión sobre la inflamación de los genes afectados por alopecia androgenética. Es decir, basándonos en el mismo principio en el que se basa el injerto de pelo, ponemos un pelo de una zona no hormonosensible en una zona que sí lo es, dejando de serlo aunque vaya a una zona que sí es hormonosensible. Bien, pues pareciera que esas células que están en la zona no hormonosensible transmiten esa modulación sobre la expresión de la inflamación en esos genes de las células en las que que son hormonosensibles a la alopecia androgenética. Aunque no se sabe con certeza, parece que esta es la explicación de los que más estudian el tema de la medicina regenerativa. Y que sepáis que Regenera, como hemos dicho, se utiliza en múltiples aplicaciones médicas y que cada año son más, porque cada año son más los médicos que desarrollan nuevos protocolos. Aquí tenemos en curación de heridas, en cierre de fístulas o de heridas por segunda intención, en donde se consigue una menor fibrosis y donde se consigue que la evolución sea al menos en la mitad de tiempo. Aquí tenemos en quemaduras, donde incluso se ha hecho la preparación en spray para poder llegar a todo el cuerpo del quemado y donde se ha obtenido una reparación bastante adecuada, sin fibrosis, con modulación de fibrosis, y vemos los resultados a los 60 días. Obviamente está muy bien, hemos acortado el periodo de cicatrización gracias a una modulación de todos los factores de inflamación y esas cicatrices son muy soportables y no hay un exceso de fibrosis y de cicatrización hipertrófica. Todos estos estudios demuestran su efectividad tanto en hueso como en cartílago, en patologías de degeneración cartilaginosa. Se utiliza en regeneración articular. Están a vuestra disposición porque si los pedís están disponibles. Lo poco que hay publicado es importante, es serio y da la garantía de que el tratamiento en la mayoría de ocasiones, seleccionando bien el paciente, es un éxito. También se utiliza, por supuesto, en veterinaria, en degeneración articular. Más estudios que hablan de la regeneración del cartílago en las articulaciones de carga. No os quiero aburrir con todo esto. También en cuanto a grasa, por ejemplo, se puede enriquecer un lipofilling a partir de aportarle más pericitos a ese injerto de grasa. Por ejemplo, una atrofia facial. Hacemos que la supervivencia del injerto graso sea mayor por una mejor revascularización en mamas, en la zona del gemelo, en glúteos. Y ahora vamos a hablar de la alopecia androgenética. Bien, es obvio que es un tiempo médico-quirúrgico, es un uso autólogo porque es del mismo paciente y es un tejido homólogo. Vamos a tratar piel con piel, pelo con pelo. Creemos que la forma del punch es la forma más sencilla de obtener esta biopsia de tejido sano sin la menor dificultad de tipo de hemostasia o de cicatrización. Por lo tanto, se puede realizar en condiciones estériles en consulta. El punch que recomendamos es de 2,5 milímetros, porque en teoría con una compresión no haría falta hacer una hemostasia a nivel con sutura quirúrgica. ¿Y por qué recomendamos que la obtención de esa muestra de tejido y de pelo sea de detrás de la oreja, en la zona mastoidea? Se han hecho múltiples comprobaciones para ver si el pelo de la axila, del pubis o de cualquier otra zona del cuerpo
podría darnos mayor riqueza en lo que estamos buscando, celularidad que nos ayude a la terapia regenerativa. Pero no es así. La zona mastoidea es la que más aporta en cuanto a cantidad de folículo piloso, grosor de dermis y vascularización. Además, hay otra teoría que aboga por esta zona diciendo que embriológicamente está emparentada con la cresta neural. Toda esta zona de aquí parece que esas células madre tienen una mayor potencialidad que el resto del cuerpo. Esto es un estudio que demuestra la angiogénesis y la regeneración. ¿Y qué queremos tratar con el microinjerto regenera alopecia androgenética? Pues precisamente inhibir esas isoenzimas tipo 1 y 2 de la 5-alfa reductasa, que son las responsables de la conversión de la testosterona en 5-alfa de hidrotestosterona. Y esto es algo que la expresión genética en dependencia de los genes que has adquirido demuestra clínicamente en mayor gravedad y con mayor brevedad según los pacientes. Parece que este efecto reductor de la expresión de los genes inflamatorios darían como consecuencia el frenar la evolución de esa alopecia androgenética que estamos tratando. Y por supuesto una mejor y mayor vascularización de todo el nicho celular. La técnica es muy sencilla, son 4 instrumentos, 3 jeringuillas, 2 agujas y en 10 o 15 minutos con cierta experiencia está hecho. Como hemos dicho, todo se compone de un rotor que da vueltas 80 vueltas por minuto y el desechable que se llama Regeneracons y que hay uno diferente según la patología o especialidad que estamos tratando. En concreto, el de estética o el de dermatología es este en el que se puede añadir 1,2 mililitros para hacer la suspensión celular. En otras especialidades que se necesita más tejido, por ejemplo para quemados, se puede utilizar otro tipo de Regeneracons más grande que admite más tejido para procesar. Y aquí tenemos, obvio, que los pacientes que tenemos que eliminar son los que mayor grado evolutivo de alopecia androgenética tienen. También es obvio que el resultado será mejor en pacientes que tienen el cabello más grueso, más moreno y más ondulado. Si lo tienen fino y liso, el resultado fotográfico es posible que sea peor, porque rellena menos el espacio que queremos cubrir, es decir, la densidad que va a hacer que el cuero cabelludo no se transparente. Por lo tanto, imprescindible que el cuero cabelludo esté sano, que no haya otra patología asociada a la alopecia androgenética que queremos tratar, porque nos va a enmascarar y nos va a empeorar todos los resultados. Si existe cierto estrés, si existe una dermatitis en el cuero cabelludo, si existe un efluvium telógeno, tenemos primero que solucionarlo antes de poderle dar la confianza al tratamiento de frenar la alopecia androgenética de forma biológica. Esa es la indicación que nosotros garantizamos por protocolo en cuanto al tratamiento de esta patología. Bien, hemos hecho un esquema sencillo diciendo cuál sería el paciente malo y cuál sería el paciente ideal. Es decir, cuanto más folículo piloso tenga, mejor. Cuanta menos distancia haya entre los folículos pilosos, mejor, porque habrá mayor densidad. Y si identificamos mediante microscopía estos folículos pequeños, miniaturizados, micronizados, que se llaman, que evidencian la involución de ese cabello y la caída y la pérdida y la atrofia de ese folículo definitivo, si cogemos al paciente cuando hay bastantes de estos, el resultado fotográfico a los 6 meses será espectacular. ¿Por qué? Porque veremos la evolución a la normalidad de todos estos pequeños folículos pilosos, que con el paso del tiempo volverán a convertirse en folículos normales. Sin embargo, si tenemos una microscopía de cuero cabelludo parecido a esto, sí que hay folículos pilosos pequeñitos que están a punto de morir, pero también están inflamados, hay una cierta dermatitis. Este paciente va a ir mucho peor que el anterior,
Así que la selección del paciente es importante porque no en todo el mundo, incluyendo la edad, el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, si las expectativas para el paciente son te vas a quedar como estás y vas a conservar lo que tienes, y si acepta esto, es suficiente y todo el mundo es candidato con alopecia androgenética para tratarse. De todas maneras, a los médicos interesados se les da una manera muy sencilla de hacer un organigrama y calificar al paciente ideal o el que no lo es con un algoritmo que hemos confeccionado para saber cuál es el ideal y cuál es el contraindicado. Como sabéis, en Turquía y en Estambul, el injerto de pelo es uno de los pilares sanitarios, estéticos que más se están promulgando, y también Regenera es muy útil a la hora de hacer microinjerto para aumentar la supervivencia del injerto de pelo que se está haciendo y, por supuesto, para mantener el que aún le queda. Bien, estos son algunas fotografías y estudios que se han hecho, que os los podemos también entregar, viendo que siempre en la evolución, cuando se cuantifica al mes, por ejemplo, el número de cabellos terminales aumenta y, sin embargo, el del cabello fino, micronizado o vello disminuye. Esto es lo que decíamos a la hora de comprobar la microscopía. Como podéis comprobar, más o menos siempre es la misma constante. Y eso que está hecho solo al mes. A los 6 meses los resultados son mucho mejores. Y estos son unos cuantos casos. Quiero llamaros la atención sobre la calidad del pelo, cómo cambia. Antes, esto es a los 5 meses y esto ya es a los 2 años y medio. No solo conserva el que tenía, sino que es de mejor calidad. Exactamente igual, no tiene ni un solo pelo nuevo, pero como lo tiene más largo, más fuerte y más sano, cubre más toda la zona de la alopecia difusa y local. En las mujeres, si son jóvenes y hay una alopecia difusa y el cabello es moreno, es grueso y rizado, el resultado fotográfico es espectacular. Después de 35.000 pacientes tratados, son muchos los casos, buenos, regulares, muy buenos y malos que tenemos, claro. Pero todo depende del tipo de paciente que elegimos, el tipo de paciente que decimos sí o en el momento en el que lo tratamos. ¿Veis cómo este paciente que tiene una alopecia difusa tiene el cabello grueso, lo tiene moreno y lo tiene rizado? Eso es un secreto para que ese cuero cabelludo ya no sea transparente y tengamos esto a los 4 meses. Ahora os quiero lanzar unos testimoniales de pacientes propios que les pedí que grabaran su testimonio para que os puedan ayudar en vuestra consulta. Ya. Hola, soy paciente del doctor Galvez. Me hice el tratamiento de células madre y al mes vine un poco enfadada porque la verdad no notaba nada. A los 4 meses vine encantada porque el pelo se me ha fortalecido muchísimo y estoy muy contenta. Aconsejo a quien lo necesite que se lo haga. Muchas gracias. Dijo que vino enfadada al mes, no, vino muy enfadada al mes, como si lo hubieran estafado. Y estaba avisada que al mes no iba a haber nada macroscópicamente. Hay que insistir a los pacientes de que se necesita tiempo y que ellos lo podrán comprobar con el tiempo, porque aunque les muestres que la microscopía ha mejorado, ellos lo que se ven es delante del espejo y no por el microscopio. Entonces nosotros tampoco debemos... Hola. Perdón, tampoco debemos transmitirles nuestra duda o nuestra
ignorancia en cuanto a lo que va a pasar, porque si le hemos hecho la microscopía estaremos seguros de que será un paciente muy satisfactorio fotográficamente o no tan satisfactorio. Ahora nosotros somos capaces, viendo la cantidad de cabello miniaturizado, de decir, va a haber un cambio fotográfico en los 6 meses, o a ti se te va a quedar como estar, pero no vas a notar casi nada porque no tienes el número necesario para esa transformación de cabellos miniaturizados en este momento. Porque como sabéis, la alopecia androgenética va por fases. Puede estar muy activa o puede estar dormida. Si tú coges al paciente para tratamiento regenerativo en un momento muy activo, el cambio es muy grande. Si sin embargo está estable, el cambio es pequeño, fotográficamente. Este es otro testimonio en el que esta paciente, sabéis que la alopecia androgenética femenina socialmente está mucho peor admitida que la masculina. Y esta paciente tenía a su madre con una alopecia androgenética que estéticamente le producía un gran complejo. Y ella iba por el mismo camino. Ella no quería terminar como su madre. Se hacía múltiples tratamientos de vitaminas, minoxidil, etcétera, etcétera, pero además se le asoció un efluvium telógeno con una pérdida de cabello importante, como vais a oír, y aunque no es indicación de Regenera el tratar el efluvium telógeno, para que esta paciente se pudiera tratar la alopecia androgenética, se trató con Regenera aun teniendo el efluvium telógeno, porque lo que le preocupaba, lo que le provocaba el efluvium telógeno por estrés era su propia alopecia androgenética. No tenía problemas ni de trabajo, ni de pareja, ni con su vida. Era el pelo lo que le obsesionaba. Así que pasó de recoger pelo del suelo a tener un pelo mucho más fuerte, mucho mejor, pero no es la indicación de Regenera el efluvium telógeno, es la alopecia androgenética. Pero cuando se mezclan por la misma causa, es bueno tratarlo. Os lo pongo para que lo escuchéis. Hola, buenos días. Carmen nos va a explicar su caso porque ya hace más de un año que te trataste con el método Regenera, ¿verdad, Carmen? Sí, hace un año y 3 meses. Hace un año y 3 meses que se trató. Alopecia androgenética, difusa, y vino alarmada porque la caída era importante, además sufre estrés. Cuéntanos cómo viniste hace unos 2 meses. La paciente cuenta que tenía que recoger pelo del suelo y barrerlo. Y aproximadamente al mes del tratamiento con Regenera ya dejó de recoger el pelo. Se le acabó el efluvium telógeno y se estabilizó completamente la alopecia androgenética. Os lo paso porque el audio no es muy bueno. Bueno, tenemos un nuevo testimonio sobre el tratamiento de la alopecia y Regenera. Este chico Y os presento a un paciente que hace ya 2 años que hace 2 años que se trató de alopecia androgenética y él no confía que con una sola sesión eso vaya a funcionar más tiempo. Entonces, él pide que se le vuelva a hacer Regenera para no ir para atrás. Si no se le hace, le genera ansiedad y es menos terapéutico no hacérselo que hacérselo. Por lo tanto, si el paciente pide, aunque no lo necesite, una nueva sesión, se vuelve a hacer y ya está. Claramente un antes y un después, hay que hacérmelo. Y que un poquito mi situación de ahora era la de falta de fe, de decir, ostras, tengo miedo porque hace cuánto hace que hice Regenera, 1 año, hace 2 años que hice el Regenera, y me da miedo que la situación cambie y que volvamos a lo de antes. Esto también se da. Será un poquito, pues, bueno. Os paso para no... Y las conclusiones que podemos sacar es que es medicina regenerativa capilar, es muy diferente, como veremos después, a los factores de crecimiento, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas. Es una única sesión, se puede revisar cuando el médico lo decida, nosotros recomendamos semestral o anualmente. Como decíamos, no es una medicina reparativa como el PRP o sustitutiva como el microinjerto capilar. Frena la evolución de la alopecia androgenética, revitaliza el pelo dañado por la alopecia androgenética, es un nuevo método complementario a todos los demás y la selección del paciente es fundamental para un excelente resultado, como en todos los tratamientos y diagnósticos que hacemos. Hay diferentes estudios que a quien interese se les puede facilitar, tanto de seguridad como de efectividad.
Y las preguntas frecuentes y respuestas recomendadas para los pacientes tratados con Regenera son estas. ¿Cuánto tiempo tiene este método? Bueno, pues se ha quedado un poco antigua esta diapositiva porque ya son 35.000 pacientes tratados. Está en funcionamiento aproximadamente desde febrero del 2015, es compatible con todos los tratamientos de la alopecia, porque va por otra vía, ninguno trata regenerativamente la alopecia, como Regenera. ¿Qué resultados puedo esperar con el tratamiento? Ya los hemos explicado, hay que estudiar el caso uno a uno. ¿Cuándo veré los resultados? Bueno, el médico los puede ver microscópicamente al mes, pero el paciente normalmente es a partir del cuarto, sexto mes. ¿Alguna contraindicación para el tratamiento? Bueno, pues cuando tengamos una infección en el cuero cabelludo será absoluta, y la contraindicación relativa es cuando haya enfermedades pues, de tipo inmunológico, metabólico, o etcétera, que nos puedan mermar la eficacia del tratamiento. ¿Existe alguna causa por las que el tratamiento no vaya bien? Normalmente es porque hay una alopecia androgenética más otro tipo de alopecia sobreañadida, y porque no hemos tenido en cuenta que puede haber algún tipo de patología como hipotiroidismo, o se confunda el tipo de alopecia, o porque se haya hecho mal el procedimiento y no hayamos obtenido la suspensión celular adecuada, o la administración, como ahora veremos en el vídeo, no sea la adecuada, ni el plano, ni la cantidad, ni la difusión que se ha hecho. ¿Puedo seguir el tratamiento que realizo con complementos alimentarios, mesoterapia o PRP? Por supuesto que sí. Son complementarios y siempre van a ayudar, nunca van a restar. ¿Por qué consigue este tratamiento estabilizar la evolución de la alopecia? Ya lo hemos explicado. ¿Puede hacer vida normal después del tratamiento? Sí, puede hacer vida completamente normal, excepto acudir a lo que son aguas sucias, como es piscinas, mar, pantano, mientras le cicatriza las 3 heriditas del punch que hemos hecho detrás de la oreja. ¿Y cuánto perdura el efecto del tratamiento? Bien, cada paciente es cada paciente, y es bueno revisarlos cada 6 o 12 meses para ver si con las fotografías y el archivo de sus fotografías sigue estable la alopecia, ha progresado o se ha frenado por completo. ¿Se puede volver a realizar el tratamiento? Claro que sí, siempre que lo solicite el paciente o que lo crea conveniente el médico. ¿Se puede realizar el tratamiento si se me ha realizado ya un microinjerto de pelo? Por supuesto que sí. En el mismo tiempo, antes o después. Si me voy a realizar un tratamiento de microinjerto de pelo, ¿puedo realizarme un tratamiento con el método Regenerar? Hemos contestado que sí. Incluso es conveniente, porque va a permanecer todo lo que tienes, y si te lo haces 1 o 2 días antes del microinjerto, de alguna manera va a favorecer que ese injerto que te van a hacer perviva en mayor número y con mejor calidad. Volvemos a repetir que la indicación fundamental para la alopecia androgenética y no crear falsas expectativas es quedarte como estás, mantener lo que tienes. Ni se cambia las características genéticas de un pelo fino a que pase a ser más grueso, ni le podemos pedir imposibles a un tratamiento que de una manera tan sencilla nos brinda una terapia biológica natural, y no podemos forzar las indicaciones porque entonces las expectativas bajan y el fracaso sube. Por ejemplo, alopecia areata. Hay otros medios para tratarla mucho mejor. Por ejemplo, alopecia frontal fibrosante. Pues mientras no se sepa la etiología, ¿para qué vamos a experimentar o a cobrar por un tratamiento que no sabemos si es eficaz? Está bien experimentar porque es inocuo el tratamiento, pero no existen protocolos con el número suficiente como para poderlo garantizar o resolver. Tampoco es ético poner los pacientes que no funcionan con nada a prueba con este tratamiento, porque el nivel de fracaso puede ser igual o mayor o menor que los otros tratamientos y no tiene por qué ser diferente. Seguramente hay algún dato que no se tiene en cuenta, metabólico, hormonal o de otro tipo, que es el que fastidia los demás tratamientos y también fastidiará esa terapia biológica. Bueno, y la pregunta de siempre es: ¿y qué diferencia hay con el PRP? Pues la diferencia es tan abismal que el PRP no contiene células, solo tiene factores de crecimiento.
Las plaquetas no son células porque no tienen ni núcleo. Tienen factores de crecimiento que extraemos con ese procedimiento. Y eso es suficiente para tener una mejoría, por eso se tiene que repetir varias veces el tratamiento, porque su efecto es fugaz. Hablaríamos de lo que se llama una terapia reparativa. La diferencia con la regenerativa es que en una sola sesión, porque es una suspensión celular, esas células se ponen a trabajar y no hay que repetir inmediatamente para mantener los resultados, sino que pasados los 6 meses siguen actuando y siguen trabajando para mejorar la patología. Esa es la gran diferencia. De todas maneras, aquí está punto por punto la diferencia entre uno y otro. Por supuesto que hay estudios que se mezclan las dos, es decir, ¿podemos hacer Regenera y PRP? Por supuesto que sí, pero este estudio, por ejemplo, demuestra que el PRP es muy inferior en el tratamiento de la alopecia androgenética a mezclar PRP más Regenera. Sobre todo porque con el PRP no hay presencia al mes de folículos ya, como veíamos en la anterior diapositiva, la presencia de bulbos adultos, mientras que con regeneración. Como os digo, todos estos exámenes y publicaciones están a vuestra disposición. Y ahora vamos a pasar a ver cómo es el vídeo en vivo, el procedimiento, y está prácticamente en tiempo real, para que veáis que es muy breve y muy sencillo hacerlo. Creo que es la siguiente diapositiva. Vamos a verlo. No tiene audio, así que os lo iré, aunque tiene subtítulos, os lo iré describiendo. Comenzamos desinfectando la zona y luego pasamos a rasurar esa zona que decíamos, la zona mastoidea. Rasuramos esos folículos pilosos, aproximadamente 1 centímetro cuadrado es suficiente, 2 centímetros cuadrados. Y hacemos una anestesia con lidocaína nada más, ya que si ponemos adrenalina nos baja la viabilidad celular. Se muestra tóxica para todas esas células que queremos obtener, sobre todo los pericitos que están abrazando a esos vasos que queremos que luego nos ayuden. La dirección del punch tiene que ser perpendicular al plano quirúrgico del que estamos extrayendo. No tenemos por qué seguir la dirección de los folículos pilosos como se hace en un microtrasplante. ¿Por qué 2,5? Lo hemos explicado antes, porque así no nos hará falta hacer una sutura hemostática posterior. Con una compresión, si no hay una coagulopatía, es suficiente. A los 2 o 3 minutos tiene que dejar de sangrar con una compresión simple. Por encima de 2,5 ya sería necesaria seguramente un punto de sutura para que dejara de sangrar. Bien, y una vez obtenidos estos 3 punch, vamos a colocar a la enfermera o a quien sea haciendo una compresión en esa zona donante. Podemos impregnar la gasa de agua oxigenada o de cualquier agente hemostático para que vaya coagulando por compresión. Añadimos 1,2 de suero fisiológico al Regeneracons y procedemos después a depositar el microinjerto que hemos obtenido de piel y de cuero y de folículo piloso. Más o menos es tiempo real, es lo que se tarda. Ahí tenemos esos tapones. Es muy importante que estemos contentos del microinjerto que hemos sacado, que tenga buen aspecto, que se mantenga húmedo, que tenga sustancia, que tenga epidermis, dermis, grasa, que veamos los folículos pilosos cómo se transparentan. Si no nos gusta el microinjerto que hemos sacado, ese punch, tenemos que ir a por más, porque ahí es donde se contiene la verdadera medicina que vamos a transmitir. Si es de mala calidad, no nos tenemos que conformar. Lo ponemos debajo de la hélice, es decir, depositado sobre el filtro, esos 3 microinjertos que ya están bañados en ese 1,2 de suero fisiológico, necesario para que se disgregue ese tejido. Y pasamos a
bueno, ahí giramos las hélices, como habéis visto, para ver que el microinjerto está debajo en el espacio en el que se va a disgregar, en el espacio adecuado, que es debajo de la hélice. Si ponemos más suero, corremos el riesgo de que el microinjerto flote y no se disgregue bien. Tiene que ser 1.2. Y en condiciones de esterilidad, porque tanto esto de aquí como la base se puede esterilizar en autoclave, con gas o con cualquier líquido antiséptico. Por supuesto, el Regeneracons es de un solo uso y sería un crimen utilizarlo en varios pacientes diferentes, incluso en el mismo paciente. ¿Por qué? Pues porque es una disgregación mecánica y esa disgregación comporta un desgaste, un sufrimiento de los materiales que lo componen, y ese filtro que ahora nos está filtrando esas células de 50, 70 micras pasaría a filtrar cosas que no debe filtrar por el desgaste mecánico de esa hélice sobre el filtro. Ahora lo que estamos haciendo es que, como necesitamos suficiente cantidad de suspensión celular para abarcar toda la zona receptora, que es toda la zona que padece alopecia androgenética, hemos cogido la mitad del 1,2 y lo hemos repartido, o sea, el 1,2 mililitros que hemos obtenido del kit, lo hemos dividido en dos jeringuillas 0,6 y 0,6. Y a cada una le hemos añadido 2,4 hasta obtener 3 mililitros de suspensión, suficiente para tratar un hemicráneo, como veréis luego, y otro hemicráneo. Ahí tenemos ya la suspensión preparada y homogeneizada para dos jeringuillas, 3 y 3. Desinfectamos todo el cuero cabelludo y empezamos a infiltrarlo de manera perpendicular con agujas de 30 G y una longitud de 4 milímetros. Esa es la longitud a la que debemos inyectar para estar en el plano adecuado. Este vídeo, como veis, la aguja iba un poco oblicua porque alguien con mucha destreza puede hacerlo, porque sabe lo que es hacer abones y no pápulas, y porque la aguja tenía 6 milímetros de longitud, no se tenía en ese momento la de 4. Por eso se ponía un poco oblicua para ganar esos 2 milímetros que no nos da la aguja de 6. Se hace un ligero masaje para que todo lo que hemos infiltrado se reparta lo más homogéneamente posible, y este paciente, una vez que hemos curado con una cura oclusiva y desinfección la zona delante, se puede ir a casa. Bien, y en cuanto a rejuvenecimiento cutáneo, en cuanto a rejuvenecimiento cutáneo también nos puede ayudar de alguna manera el procedimiento Regenera. Siempre tenemos que actuar como siempre lo hacemos, para obtener una agresión del tejido y la nueva fabricación de fibras de colágeno, elastina y una mejor calidad de la piel. Entonces, Regenera lo que nos ofrece es que cuando hacemos ese tratamiento al que estamos acostumbrados, sea láser, sea dermapen, sea un peeling medio, un peeling profundo, lo que sea, los periodos de evolución posterior se acorten y el resultado sea mucho más rápido y mucho mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, un vídeo en el que una de nuestras colaboradoras, la doctora Borovieva, está haciendo un dermapen pues en estas arrugas del cuello y una posterior infiltración de la solución de células Regenera para que a los 2 días prácticamente esté bien. Es una forma de hacer rejuvenecimiento cutáneo y ayudarse con la solución de Regenera. Seguimos pasando. Aquí lo está haciendo en la zona periorbicular. Como veis, para que sea eficaz y efectivo, tiene que haber una agresión suficiente como para que haya una regeneración de esa piel. No sirve un peeling superficial o estrías. La posterior inyección en la PASH de Regenera.
escote, esas arrugas por envejecimiento, en cicatrices. Y aquí algún resultado a los 7 días. Para que lo podáis apreciar un poquito mejor. La zona tratada es la mejilla y el código de barras, exactamente igual, a los 7 días. Esto es una pequeña desepitelización del código de barras. Este es el antes, a los 7 días, con la cura de sulfalato de bismuto, que recomendamos, y a los 21 días. Es otra forma de tratar las arrugas, sea con láser, con peeling al fenol o con una desepidermización superficial. Luego se aplicará el Regenera para que eso se recupere rápidamente con un resultado pues como este. Este es a los 30 días. Resultado permanente. Bien, vamos a hablar de vitíligo. Es un protocolo que está menos experimentado, pero ¿dónde vamos a tener más número de melanocitos que en el cuero cabelludo, que crece constantemente y con el color moreno que le da el melanocito o el color que tenga su piel? Más accesible no puede ser, y hay múltiples trabajos que demuestran que el microinjerto de melanocitos funciona en el vitíligo, que es estable. Es decir, tenemos que advertir que solo es eficaz nuestro protocolo en vitíligos estables que lleven 2 o 3 años al menos sin evolución. La teoría del microinjerto nos vuelve a demostrar que simplemente con un punch de 2,5 milímetros podemos abarcar 6 centímetros cuadrados, una zona de 6 por 6. Con muy poca zona donante podemos atender una zona receptora mucho más grande. Y este es un vídeo. A ver. Sí, este es el vídeo en el que podemos ver cómo se hace lo del vitíligo. Primero, como siempre pasa, tenemos que hacer una injuria en el tejido para que esas células madre, esas células del sistema vasculo endotelial, se pongan en marcha, disparen esos factores de crecimiento y hagan su labor regeneradora. La agresión la podemos hacer con un láser herbio, con una dermoabrasión o con una desepidermización, como antes hemos visto. Eso sí, esta lesión tiene que estar igual desde hace 2 o 3 años como mínimo. Si crece o disminuye es que está activa y entonces no se muestra tan eficaz el protocolo que estamos diciendo con ese microtrasplante, porque estamos haciendo un microtrasplante mediante un microinjerto en suspensión celular de melanocitos, de una zona en los que no existen por inmunología, desde una zona que existen muchos a una zona que carece de ellos. Hacemos una desepidermización y seguidamente hacemos una inyección de esa suspensión celular que hemos preparado, como si hiciéramos lo mismo, la obtención del punch del cuero cabelludo, obteniendo folículos pilosos ricos en melanocitos. Exactamente igual que hemos visto antes, hacemos la extracción, pasamos a procesarlo, como hemos visto antes, y luego la inyección ya es diferente. Aquí se hace en forma de mesoterapia, es decir, intradérmicamente, formando pápulas y no abones como habíamos visto antes en la alopecia androgenética. Esta lesión luego la cubriremos con sulfalato de bismuto y a los 7 o 8 días podremos retirar esa cura con sulfalato de bismuto añadiendo vaselina para que caiga, y cuando esa lesión
ya esté completamente epidermizada y curada, pasar a la fotoestimulación con ultravioletas de banda estrecha, normalmente 2 sesiones por semana. Y la dosis según fototipo del paciente. Aquí tenemos algunos resultados rápidos, esto es a los 2 meses, ya está empezando a epitelizar. Esta es una microscopía en la que ya se ve la presencia y la actividad de melanocitos. Esto es una paciente después de 1 año. Os hemos traído algunos ejemplos y esto es a los 2 meses. Solo se ha tratado la zona apical y ver la repigmentación que tiene. Aquí alguna bibliografía de referencias de trabajos que están a vuestra disposición. Y pasamos, a ver qué viene. Esto es un vídeo en veterinaria, es un campo muy interesante, en regeneración de cartílagos degenerados, artropatías genéticas, como hay en muchas razas de perros o gatos, o por edad. Esto ya se hace bastante en veterinaria, quitándoles un trocito de grasa y mandando a cultivar esas células para luego inyectárselas intraarticularmente. Sin embargo, con este procedimiento, en un solo acto, sin tener que cultivar nada, ni sin tener que salgan las células de la propia quirófano o consulta, se inyectan directamente y en el momento. Aquí tenemos la oreja del gato que está anestesiado y con un punch de 4 milímetros, el veterinario ha considerado suficiente. Prefiere dar una sutura en ese agujerito que le ha hecho en la oreja y troceamos ese cartílago conteniendo pericondrio, que es lo que es la capa que recubre este cartílago y que es rica en condrocitos, que son los que nos van a dar la regeneración fibrocartilaginosa de ese tejido dañado dentro de la articulación. Lo mismo que hacíamos con el pelo, pues depositamos esos trocitos de tejido, esos microinjertos, en el filtro del Regeneracons y le añadimos el suero para que esa disgregación se convierta en suspensión lista para inyectar. Hago progresar el vídeo, lo hemos disgregado, lo obtenemos y en este caso se inyecta en el codo del animal, sea gato, perro, caballo o animal que padezca esa artropatía degenerativa. Lo que se ha comprobado es que aquí no hay subjetividad, es todo objetividad, y el caballo que cojea, si le duele y deja de cojear es porque no le duele y empieza a repararse. Y esto se obtiene tanto en humanos como en animales, a partir del 4º o 5º día ya se nota la mejora, gracias a los factores de crecimiento. En realidad, la comprobación objetiva por resonancia es a cabo de los 4 o 6 meses, que es cuando ya ha dado tiempo para que el tejido haya mejorado estructuralmente gracias a la aportación que hemos hecho de los condrocitos. Bueno, y esto es en humanos. Lo mismo que hemos visto en el gato, pero en vez de hacer una extracción directa, la podemos hacer también con punch. Se pasa a hacer una anestesia. Vamos a obtener de la concha auricular este cartílago que se mantiene joven gracias a que tiene un pericondrio que le está alimentando de condrocitos para mantenerlo joven y que se renueve con los años. Hacemos un abón en el auricular posterior con lidocaína, al 2% es suficiente, y después pasamos a hacer una disección con la propia anestesia, separando el cartílago de la piel, tanto anterior como posteriormente de la concha. Creamos un espacio virtual lleno de lidocaína que nos da seguridad a la hora de obtener ese cartílago por el patch, para no pasarnos, que no pasaría tampoco nada, y hacer el agujerito en la parte anterior de la concha. Tampoco pasaría absolutamente nada. Pero la historia es conservar esta parte anterior indemne y hacerlo todo por la parte posterior, como hacemos cuando hacemos otoplastias, para juntar esas orejas en asa, que resecamos el cartílago que sobra hipertrófico de la concha.
Y aquí estamos actuando igual con un punch de 2,5 y el dedo índice nos está guiando cuando el punch llega a la pared anterior para detenernos ahí. Y ahí ya podemos observar cómo está, ahora lo veremos, ese trocito de microinjerto que contiene pericondrio y que contiene el cartílago. Ahí lo tenemos. Con 3 como este es suficiente para tratar una rodilla o una cadera de una persona de 80, de 90, de 100 kilos. Ahí lo tenemos, el cartílago con su pericondrio. Aquí lo importante, más que el cartílago, es el pericondrio. Por eso lo sacamos en bloque y lo procesamos en bloque para no perder ese pericondrio o tener el riesgo de no incluirlo en el microinjerto. Bien, obtenemos el microinjerto y tenemos que ver que está esa zona que queremos obtener. Lo ponemos en la gasita, ahí lo tenemos. Si no obtenemos eso, no estamos obteniendo lo que queremos. Y como son punch de 2,5, no hace falta trocearlos y ya se pueden introducir directamente en el Regeneracons, después de haber añadido ese 1.2 de suelo. Aunque para traumatología hay otros kits que son diferentes y que son capaces de triturar más tejido y de contener más suero fisiológico. En este caso lo hemos hecho con el de estética, con el de dermatología, seguramente porque no teníamos el otro a mano. Entonces procedemos a introducir, como siempre. Estos vídeos también los tenéis a disposición por si alguien los necesita o tiene curiosidad. Es la técnica paso a paso. Bien, se introduce en condiciones de máxima esterilidad, se procesa, se obtiene la suspensión celular, se añade un poquito más de suero para poder inyectar en la articulación y se procede a inyectarlo. En este caso una rodilla con una artropatía degenerativa grado 2, grado 3. El paciente camina, lo que tiene una cierta limitación en la flexión y dolor. Se moviliza la articulación después de pincharla y hay algunos traumatólogos especialistas que recomiendan una descarga con un bastón durante 4 o 5 días. También se pueden tratar tendinopatías a partir de un microinjerto de piel. Hay otro protocolo también para hacer eso. Tendinitis que no llevan más de 3 meses, 6 meses de evolución y no han calcificado todavía. Bien, y creo que con esto hemos